Te voy a decir Y más. no tengo manera de probar ni... Eso no se prueba ni se desaprueba. Eh, Pues eso es lo que solemos hablar, volvemos a tocar el tema de la vida y el ser. Que la vida es solamente ser, no sufrimiento. Ramana lo dice eso en sus versos, en sus 40 versos. Discusiones como la vida es sufrimiento, la vida es felicidad, la vida es ilusión, o es un sueño, o es real. Él menciona eso, está para los que no conocen más o menos su... Pero cierto, para mí la vida es ser y entonces la parte humana, ¿verdad? Podemos decirle que es una superposición al ser, que percibe el ser o permite al ser percibirse a sí mismo, algo por el estilo. Entonces, esa sería su función. Y porque se necesita la percepción, pues sí, es que y el lenguaje, por cierto, ¿verdad? Para hablar. Eso es lo que yo suelo llamar el método emotivo, ¿verdad? O sea que el ser es lo único que es, pero el ser juega juegos perceptuales consigo mismo y estos juegos perceptuales juegan juegos de lenguaje entre sí. Esa es lo que la manera de poner. Pero no, ¿por qué? Porque si no, no se puede, si no entras en la metafísica y decir, bueno, yo estaba con Dios y con los ángeles, estaba moviendo, bueno, acá voy a nacer, este va a ser mi papá, esta va a ser mi mamá, esta va a ser mi misión en la vida y Dios ya decidió de antemano el plan. Y mientras más yo siga ese plan, más feliz voy a ser. Porque voy a estar alineado con la voluntad de Dios. Toda esa especie de lenguaje o, lenguaje religioso, como recién estábamos hablando, de que no juzguemos a los otros, oremos por los otros, porque todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Todas esas cosas. Entonces, eso es lo que yo puedo decir, no, pero digo más bromeando, ¿verdad? En el sentido de que es probablemente más cómodo también seguramente para personas como vos y yo, ¿verdad? No tener nomás los deseos. En ese sentido, no, en el sentido eh, budista de la palabra justamente, es más cómodo porque uno cuesta energía, ¿verdad? Dos, esa energía implica un esfuerzo y eso esfuerzo de energía implica una fricción o un conflicto con los demás en tanto y en cuanto tengan deseos contrarios a los nuestros o de alguna manera no nos ayuden a cumplir esos nuestros deseos. Entonces, si vos desenchufás el deseo en tu interior, el mundo no se va a quedar así, o sea, los demás no van a seguir, o sea, los demás no, eh, los demás van a seguir teniendo deseos y esos deseos van a generar energías y movimientos que así incidentalmente van a cumplir también lo necesario para nuestras vidas, vamos a decirle. Pero es ciertamente mejor no tener deseos, yo diría, eh, excepto el deseo normal y natural del bienestar, de estar bien, ¿verdad? Y de que todos estén bien. Si uno quiere alguna cosita, ponerle, no sé, tomar un mate con tal ingrediente y tal hierba, ¿verdad? Que me es útil, rico o saludable, ¿verdad? Es una cosa que absolutamente nadie se va a poner en contra de eso, ¿verdad? Se pone también la gente, se pelea por cualquier tontería, ¿verdad? En el mundo, pero siempre me acuerdo de ese dicho de Chuang Tse, creo que es, que dice que lo único que un pececito necesita en un lago necesita es irse al fondo del lago y ahí tiene todo lo que necesita. Entonces lo único que un hombre necesita viviendo en el Tao es ir a lo más profundo del Tao y ahí
el Tao te provee todo lo que necesitas. Y ¿te acuerdas que yo te comentaba justamente de esos pececitos guppies, esos que son así nomás? Y que yo teníamos unos cuantos de esos y ellos ni comida necesitaban. Le poníamos una pecerita chiquita, una planta ahí, con sus raíces ahí, y el pececito comía, quién sabe qué, alguna cosa de la raíz de la plantita o algunos bichitos quizás más microscópicos o más pequeños, pero no necesitaban comida, nada. A veces sí le daba yo también, le daba y le gustaba, pero después no, estaba nomás yo ahí. Y a veces criaban hijos, 20 o 40 criaban así chiquititos, ¿sabes? Y le comían a todos sus hijos, así como Cronos, que le comía a sus hijos. Pero en síntesis yo dije, bueno, ese es mi sueño, estar nomás ahí, ir al fondo del estanque y ahí el Tao te provee con todo. Eso también dice Lao Tse en el Tao Te Ching. El Tao es misterioso y sin nombre, pero es generoso dando y sosteniendo, algo por el estilo. Pero eso también al mismo tiempo dice que uno tiene que dar y no reclamar, no. Dice, generar sin apropiarse, guiar sin dominar. Algo así como que ayudar sin pedir nada. Esta es la gran virtud, algo por el estilo. O sea que uno tiene que vivir la vida con el ego invisible, yo diría. O sea, el ego está ahí como una cosa que, como dice Muji, o sea, es como que es de día y está la luna ahí. Pero como es totalmente de día, nadie se fija en la luna. Está nomás ahí como algo secundario que con un brillo secundario porque el sol está ahí, ¿verdad? Entonces yo creo que ese sería el ego invisible, que es un ego maduro y se ubica, no genera conflictos, porque vos ya no generás sufrimiento, porque ya no sentís sufrimiento, uno, y entonces al estar conectado con Dios, o con su voluntad, o con su providencia, o con el Tao, como el nombre que uno quiera poner, vos estás conectado con el ser, y ese ser se revela como cada vez más bueno, omnibenevolente sería. Pero no es sencillo porque, como te digo, el ego generalmente le gusta el conflicto, vive lo de la negatividad. No solo genera y vomita constantemente, sino que no puede su alimento es el conflicto. Y generalmente cuando uno vive de una manera inconsciente, pensando inconscientemente, hablando inconscientemente y haciendo inconscientemente, el ego crece y es una criatura insaciable, ¿verdad? Porque va de mal en peor. Pero justamente uno con la meditación va a entrar en el no pensamiento. Y ahí es mucho más difícil que el ego, porque el ego tiene que agarrarse de algo, pues. Se va a agarrar de los pensamientos, de las palabras, de algo. Pero si vos estás en el no pensamiento, o en el no hacer, como diría Lao Tse también, que ahí vos le estrangulás, o sea que le quitas el oxígeno, le quitas su tanque de oxígeno y no puede respirar. Esa es una de las maneras de poner. La otra manera de poner es que el ego esté, ¿verdad? Por supuesto, pero que esté invisible y se puede decir feliz sin generar problemas ni conflictos. Es una batalla interna eso, yo creo, porque no sé, pero voy a decir lo que te digo, muchas cosas también que están en el intermedio o en el medio de eso, por ejemplo hacer bromas, reírse o burlarse de algo, ¿verdad? Y vos podés hacer una broma, te burlas de alguien y esa persona se puede ofender, ponerle, o no, ¿verdad? Pero dependiendo también de si tu broma, si tu intención fue buena, fue inocente, fue juguetona o fue más maliciosa o más insidiosa o
más sospechosa, se puede decir. Y por eso te digo, muchas de las cosas que están pasando también hoy por hoy, con el tema del feminismo, partes del feminismo podemos decir, o el tema de lo que llaman la política de identidad. La política de identidad, que significa, bueno, de que la gente se identifica con su raza o con su sexo o género, o sea el color de su piel o el idioma. Le ponen en una caja a la persona de la cual es cómo ella se identifica, y eso es su identidad, y eso es, ¿verdad? Muchas cosas están pasando y he visto hace poco un video de una mujer, creo que se llama Jack o Jackie o Kiffy, algo por el estilo, que hacen en una conferencia. La conferencia se llama Ciencia y no dualidad, donde suelen estar gente como Deepak Chopra y otros. Y la mujer dice, pero ¿cómo es que no hay más mujeres? Este tema de la no dualidad parece solo de hombres blancos. Así empezó, ¿verdad? O sea que no, dijo otras cosas, ¿verdad? Pero empezó y ahí yo pensé, dije, sobre el feminismo llegó a la no dualidad, dije, ¿verdad? Pero digo bromeando todo esto, ¿verdad? Obviamente hay mucha tela que cortar en lo que respecta al feminismo, ponerle a la no dualidad misma. También me parece que hay muchas cosas que se pueden ver ahí, pero finalmente todas esas cosas, por más de que signifiquen mucho para muchos, ¿verdad?, siempre van a ser secundarias en lo que respecta a vivir en paz, feliz, ¿verdad?, amando y realmente superando el sufrimiento, se puede decir, ¿verdad? Esa sería la gran tarea o desafío del ego, ¿verdad? Porque, como te digo, dependiendo de cómo se usa esa narrativa, esa historia, esa idea del ego o creencia del ego, lo cual esta gente del no dualismo también usa, ¿verdad? Y ellos hablan de la liberación y la iluminación y todas esas cosas, y para mí eso ya es un paso secundario, ¿verdad? Ya es un desviarte un poco de lo importante. Paradójicamente, porque el Buda eso es lo que él, a mi entender, él más o menos, así fue como abordó. Porque la gente, como te digo, en su época estaba totalmente confundida con el ritualismo y el dogmatismo y el sectarismo. Nadie sabía a dónde apuntar ni hacia qué lado mirar. Y él dijo, yo me desperté, eso nomás. Y no se preocupen de todas esas cuestiones metafísicas. Acá lo importante es no sufrir. Y yo me desperté y yo no sufro. Y después ya se fue paradójicamente creando y se volvió una religión, y ahora es un juego de lenguaje, yo llamaría, ¿verdad? Porque no... es una narrativa también, ¿entendés? Es una narrativa también, porque fíjate lo que, si agarra una parte del feminismo, dice toda la o parte o gran parte quizás de la filosofía, entre comillas filosofía, son meramente las opiniones de hombres europeos blancos, capitalistas, lo que sea. Y entonces da la vuelta totalmente a algo que uno puede tomar como útil o no, ¿verdad? O inútil o relevante o irrelevante. Y
pero aporta también algo, porque aporta algo nuevo, una nueva perspectiva, un nuevo color en el arco iris. Y vos podés mirar y decir, bueno, sí, ¿verdad? O no, ¿verdad? Y entonces, como te digo, volviendo al tema del chiste, de las bromas, ahora, si vos te ofendés por una broma que no tiene una mala intención ahí, entonces tu ego es lo que se está, ¿entendés?, resintiendo ahí. Ahora, si la persona hace con la intención de ofender, con la intención de atacar y de lastimar, ¿entendés?, ahí sí uno dice, bueno, difamación, calumnia, lo que sea. Pero, y eso también suele decir la gente, que cuál es el test de un iluminado, el examen de un iluminado. Algunas veces dice, bueno, insultarle, atacarle, y ve cómo reacciona. Entonces, si se toma por ofendido y todo eso, el ego está ahí. Si no va, te va a mostrar algo en lo cual tus propias palabras se van a... Lo que suelen decir también, pero... estamos hablando más del tema del nacer, y evidentemente lo que nace es el cuerpo, ¿verdad? Lo cual muere también, ¿verdad? Por eso, para mí ahí está, hay una sabiduría interesante ahí, en la muerte. Si uno no encara de manera morbosa, y obviamente si uno no tiene conflictos sin resolver o temores sin enfrentar, ¿verdad? Nisargadatta mismo creo que dice, después de vivir una larga vida, uno siente la necesidad de morir. Una vida buena, larga y útil, o lo que sea. No, estamos... Hablé ya 16 minutos. 17 si quieres. Sí, 17 minutos ya. Muchas cosas. Y vamos a llamarle a esta exposición, si te recuerda algo lindo, vamos a llamarle divagues leonardianos. Puede ser. Divagues leonardianos, que era un subtítulo de alguna reflexión, alguna meditación, algún planteamiento que posiblemente tenía un cariz filosófico también. Eso. Si te acuerdas. Divagues leonardianos, menos interesantes que el fútbol. Algo así era. En realidad, Nico, lo que estás planteando está bien desde la perspectiva que vos asumís, y en función de los conceptos o del significado de los conceptos que vos manejás, sin ninguna duda. Y en realidad eso es lo que justamente cada uno generalmente entiende. Uno entiende que está en lo justo o en la verdad, desde la perspectiva, sobre todo desde la perspectiva en que firmemente cree que está hablando con sinceridad y buena intención. Y eso es correcto. Hay que decir que eso es correcto, porque después de todo hasta ahí va el alcance, se puede decir, de nuestras entendederas, de nuestro entendimiento. Siempre funciona de esa manera. Como dijiste vos, hay mucha tela que cortar en esto que justamente estuviste planteando. Tuvo su origen, diríamos, este planteamiento tuyo en tu expresión de que lo primero que uno advierte que ocurre sin que uno quiera es el propio nacimiento, algo así. A partir de ahí, Nadie elige nacer. nadie elige nacer. Y en realidad, desde cierta perspectiva, eso vale, se puede decir. Pero la perspectiva precisamente que se utiliza en el no dualismo, podemos decir,
en eso que entiende que todo es uno. En realidad, si se puede decir que hay elección, en realidad nadie más que uno puede ser el que elige. Esa es la cuestión. Cuando parte uno de esa premisa, es cierto, como vos también apuntaste a continuación, no recuerdo haber hecho ninguna elección al respecto. Pero esa es una cuestión que tiene que ver con la memoria, que siempre es, se puede decir, frágil, es imperfecta, es deficiente. La memoria que nosotros conocemos es la memoria que está al alcance del ser humano, que tiene una estructura física, mental, y que realmente es limitada. Con esa limitación uno naturalmente reconoce que la memoria es bastante, se puede decir, deficiente, infiel a veces, ¿verdad? Entonces uno acomoda justamente a lo que entiende que le conviene su memoria, ¿verdad? Porque es una cosa un poco, te voy a decir, quizás complicada de ir otra vez desviando por las ramas en ese sentido, pero justamente estuve pensando hoy en algo, ya que estamos en una conversación coloquial. La semana pasada yo le dije al tío Cristian, cuando hablamos por teléfono, que me parecía recordar que a mí me tocaba hacerle la llamada telefónica y él se adelantó. Sin embargo, después de eso ya me acordé yo que realmente era una confusión de la memoria, porque en la semana anterior yo le había dicho de que realmente me acordaba que en esa semana a mí me tocaba, en razón de que justamente tuve en cuenta que en alguna oportunidad él me había dicho, o corriente dejé la teléfono, y que en realidad era un condicionamiento que él tenía, porque yo era el que le había llamado, ¿verdad? Y él estaba con la mente de que el teléfono es muy caro, ¿verdad? Y era una vez en que yo estuve con una crisis, que le estaba hablando continuamente, ¿verdad? Entonces él sigue con ese condicionamiento hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces yo le dije, bueno, como la vez pasada a vos te tocó y yo te hablé tanto, dije acá, bueno, estoy prácticamente en contra, o sea, actuando en contra de aquella idea de Cristian que está corriendo para él el teléfono. Y en realidad le dije, bueno, como yo le dije esta vez, de que él me hizo doblemente la llamada, o sea, en forma consecutiva, entonces yo te debo 2 llamadas. Pero después me acordé pues realmente que no es así, que a él le tocaba, pero él mismo no se acordó. Y en ese punto justamente me vino y pensaba recordarle esta semana que sí yo le voy a llamar, porque él me llamó la semana anterior, le iba a decir yo, me acuerdo justamente cómo la memoria acomoda los hechos. Porque en una ocasión en que yo hice un trabajo que te gustó mucho a vos, que era La Conjura de los Necios se llamaba, ¿eh? Y en ese trabajo, que era una especie de pequeña obra de teatro, yo le denominé a Gaby, el pequeño necio, porque justamente hicieron una serie de acotaciones que se podría decir que se conjuraron en una forma para tratar de ponerme en una situación incómoda por usar. Y entonces cuando yo estaba comentando ese hecho con el papá de Gaby, con mi hermano Marcial, yo dije que justamente en esa ocasión Gaby hizo como que así un gesto de que yo le había tirado con una botella de cerveza. Y No, me sacó. vos había colocado así la botella. Estaba en el piso una botella de cerveza. Una latita de cerveza. Cuando vos pusiste la latita así, no recuerdo si fui yo el que puse, estaba en el piso ahí. Ay, vos era el... Yo no puse en la... No, yo en realidad lo que hice fue un movimiento con el pie nomás y que movió esa botella, esa latita. Y entonces él hizo un gesto como si que yo lo hubiera tirado.
Y cuando yo comenté eso, Después de mucho tiempo, Marcial dijo, vos le tiraste una latita de cerveza. Ahí ya. Esta es una verdad. Si la memoria crea los hechos de lo que realmente pasó para acomodar a sus intereses o a su conveniencia, evidentemente la memoria es un instrumento bastante imperfecto, ¿verdad? Porque así funciona, eso es lo que uno advierte. Poquísimo es lo que uno recuerda, generalmente uno recuerda y lo que le acomoda está o acomoda a sus intereses, salvo que se proponga y al final de cuentas ni necesite recordar. Es un poco largo este preámbulo, pero viene un poco a cuento en relación con tu no recuerdo de haber elegido nacer. En realidad la memoria humana evidentemente es limitada. Lo que se puede decir, lo contrario de esa realidad indivisa, podemos llamarle, ¿verdad? En la que estamos todos como seres que nos sentimos, te voy a decir, venidos a la existencia, por usar una frase justamente que está en la enseñanza espiritual budista justamente. Seres venidos a la existencia y definitivamente nosotros venimos a esta existencia desde aquella fuente originaria que así entienden en la enseñanza hinduista y budista, ¿verdad? Que en el budismo se le llama lo incondicionado, ¿verdad? Nosotros somos lo condicionado, lo que estamos condicionados, pero lo que cuenta es aquello incondicionado de dónde venimos y a dónde vamos. Y en definitiva, desde esa perspectiva, en realidad puede existir el criterio, llamémosle, de que no hay nadie que elija, no hay un quién ni un qué. Pero esa es una manera de entender. Lo originario no tendría, digamos, esa cualidad, podemos decir, de estar eligiendo esto o lo otro, porque eso originario en realidad es perfectamente sin preferencias. Pero esa es una visión que se da. Puede entenderse que eso originario, porque en el mismo hinduismo también vino a surgir la idea del Atman, que es uno con el Brahma, que sería lo incondicionado o lo absoluto, ¿verdad? O lo originario. Y ese Atman es la conciencia, y en la conciencia está precisamente esa posibilidad de elegir que también tenemos nosotros los seres humanos. Por eso mi manera de ponerlo es la siguiente. Simplemente es eso originario que opera en nosotros y en todos y cada uno. Y en realidad, si es que uno apunta a la unicidad no dual, para ser, te voy a decir, enfático, en realidad nosotros podemos entender que aunque no nos demos cuenta, eso es lo que opera y decide en cada uno de nosotros. Eso se da o se aplica también a la dualidad, porque en realidad esa dualidad, como se dice también en el monismo advaita, en el no dualismo advaita, no tiene absolutamente nada de malo cuando no hay conflicto, ¿verdad? La finalidad y el propósito de la dualidad es el amor. Entonces ahí desaparece, o como vos dirías, prácticamente queda solo implícito lo que se puede llamar el ego, ¿verdad? Queda tácito. No sé qué palabra usaste vos cuando te referiste al ego, se vuelve invisible, ¿verdad? Entonces, si el ego se vuelve invisible,